Que la paz de Cristo reine cada uno de sus corazones verdaderamente para poder sentir ese amor de Dios. Esa paz la necesitamos siempre, hoy y siempre. Para nosotros, una alegría inmensa poder compartir en este día de su programa Buenas Nuevas, una palabra que viene de parte de Dios para su vida, para edificarla. Les habla y les saluda su hermano y amigo en Cristo, José Luis Parada, y crea lo que es una alegría grande poder compartir la palabra de Dios en este día. Y vamos a tocar un tema bien fuerte y bien sensible al mismo tiempo. Vamos a hablar de las familias y le hemos titulado Cuidando la bendición. A veces creemos que la bendición solamente es económica, que solamente es material, que solamente es tener bienes. Esa es parte de una bendición, pero hay otras bendiciones más grandes, como lo son nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos e hijas, nuestros padres, abuelos, abuelas y todas nuestras familias. Eso también es una gran bendición y que como lo hemos titulado el día de hoy, estamos llamados a cuidar, cuidando la bendición. Y ahí vamos, donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder respirar, de poder ver tu amor y tu misericordia día con día. Por aquellas personas que están viendo y escuchando o verán esta transmisión, Padre, a través de los distintos medios de este canal, Señor, de las distintas plataformas. Bendícelos, guárdalos, llénalos y que a la manera de tu, Señor, persona, puedan ser llenados del Espíritu Santo y puedan cuidar, Señor, la bendición que verdaderamente tú nos has dado a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entramos en materia, mis hermanas y mis hermanos, cuidando la bendición. ¿Y por qué hablar de cuidar la bendición? ¿Quiénes son las bendiciones o cuáles son las bendiciones que Dios nos ha dado? Esas bendiciones que Dios nos ha dado, como hombres y mujeres que somos, son nuestras familias. Y como hombres de Dios estamos llamados a hacer las maneras correctas, las cosas. Y la manera correcta de hacer las cosas es viviendo los sacramentos que la iglesia nos da como medio de salvación. Óigame bien, ¿por qué viviendo los sacramentos a plenitud? Un hombre y una mujer, como lo dice el Génesis, abandona a su papá y a su mamá y se une a aquella persona y se hace una sola carne a través del sacramento del matrimonio. Cuando usted y yo, como seres humanos, llevamos este sacramento a cabo y lo ponemos en práctica y lo vivimos, estamos agradando a Dios. Cuando yo me casé con mi esposa, con la gordita, con Nelly Jacqueline, era en obediencia a Dios, para agradar a Dios, para agradarla a ella, para hacer las cosas como deben de hacerse. Hoy en día, muchas parejas de novios no piensan en casarse. O de repente muchas personas viven solamente como parejas unidas. Así nomás. Y no es que estamos criticándonos. De hecho, para eso es que vamos a transmitir este mensaje. Para todas aquellas personas, motivarlas y estimularlas que puedan vivir el sacramento del matrimonio a plenitud sin tener pena, sin tener nada que les impida poder llevarlo a cabo para poder agradar a Dios, para poder estar bien enfrente de la gracia de Dios. ¿Y por qué tocamos estos temas? ¿Por qué decimos de las personas que deben hacer bien las cosas? Porque no es que estamos criticando ni juzgando, no, de ninguna manera. Estamos poniendo en perspectiva que la misión es, o el mensaje es, que vamos a cuidar la bendición que Dios nos ha dado, esa persona que está a nuestro lado. Y vamos a empezar leyendo lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, que reza de la siguiente manera: esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a empezar desglosando lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 3 en el verso 18. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Oiga bien lo que nos dice la palabra de Dios. Y voy a hacer un pequeño paréntesis que es muy válido para que usted que está viendo y escuchando esta transmisión, este mensaje que viene de parte de Dios para su vida. Muchas personas nos critican, oiga bien lo que estoy diciendo, critican a nuestros pastores y los sacerdotes porque nos dicen que no son personas, oiga bien, capacitadas para poder dar orientación a una familia, a un matrimonio, simple y sencillamente porque no tienen familia, porque son castos y no están casados. La palabra
nos dice que el apóstol San Pablo, uno de los santos varones de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, le decía a los demás hermanos cuando predicaba: yo quisiera que todos ustedes se quedaran como yo. ¿A qué se refería Pablo? Pablo no tuvo familia, no tuvo esposa, no tuvo hijos. Se dedicó plenamente al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia. Y mire los mensajes que nos da a las familias, a los matrimonios, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres, de cómo debemos comportarnos en señal de obediencia. Dice: esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Oiga bien, y la palabra lo menciona como conviene entre cristianos. Y de repente usted que está ahí viendo y escuchando puede decir: pero fíjense que yo no voy a la iglesia. Y tremendo lo que voy a decir también. Hay personas que no han conocido a Cristo, que no se congregan en ninguna iglesia, y a su esposa o a su esposo lo tratan de la mejor manera. Óigame bien, y de eso se trata este mensaje. Cómo nosotros, como hombres y mujeres de Dios, estamos llamados a cuidar nuestra bendición de la mejor manera. Este sometimiento que menciona la palabra de las mujeres, de sus esposas, hacia sus maridos, como conviene entre cristianos, es un sometimiento de armonía, de unidad. No es un sometimiento de que aquí estás, aquí te quedas y no te mueves mientras yo no te diga. No, no es así, mis hermanas y mis hermanos. Es un sometimiento de la mujer en base a la armonía, al diálogo, de qué manera nosotros estamos tratando a nuestras mujeres, de qué manera nosotros tratamos a nuestras esposas, cómo cuido yo la bendición que Dios me ha dado cuando he recibido el sacramento del matrimonio. Algo tremendo. Y ya vamos a entrar en materia más adelante. Vamos a leer lo que dice el versículo 19. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué tremendo lo que dice el versículo 19 del capítulo 3 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Escúchenme bien lo que le dice a los maridos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Óigame, algo poderoso y muy cierto. ¿Cuántos hombres, cuántos esposos a su pareja, a su mujer, la tratan mal, le amargan la vida? Le doy gloria a Dios por darme la oportunidad de poder tener, ahorita en noviembre 25 cumplimos 19 años de matrimonio con mi esposa y de vivir como pareja sentimental 25 años. Nos metimos, estaba Guirrita, la gorda, cuando nos metimos a vivir sentimentalmente, y yo le doy gloria a Dios porque hasta el día de hoy hay algo que se ha mantenido, es el amor. Es la unidad. Y de repente yo me identifico con esta palabra. Han habido momentos que yo le he amargado la vida a mi esposa. Y la palabra me llama a mí en señal de obediencia. Maridos, no le amarguen la vida a sus mujeres. ¿Qué es ese trago amargo que nosotros le damos a veces a nuestras esposas, a nuestras mujeres? Debemos cuidar la bendición que Dios nos ha dado. ¿Qué dice? ¿Qué le dice a las mujeres? Sométanse a sus maridos como conviene. ¿Qué es lo que más conviene? Y mire, y vamos a dar varios consejos y varias situaciones que hacen que varios matrimonios se pierdan, que varias uniones se rompan. Y uno de ellos es el trato, la manera de cómo yo trato a aquella persona. Cómo trato a mi cónyuge, a mi esposa, a mi esposo. ¿Será que lo estoy haciendo de la mejor manera? ¿Será que lo estoy haciendo con palabras dulces, con palabras alegres, o solamente con gritos, con ofensas, con humillaciones? ¿Cómo lo estamos tratando? Mire, la manera de que usted trate o que nosotros tratemos es indispensable. Y algo importante que se menciona mucho y es el diálogo. Y está bien dialogar, pero ese diálogo tiene que ser de ida y venida, recíproco. Habla usted, hablo yo. Así, pero a veces no. Debemos aprender a cuidar la bendición, porque llega un punto determinado que solamente uno lleva la voz cantante y el otro quiere hablar, pero el otro le impide poder hablar. ¿De qué manera estamos hablando? Debemos aprender a tener un trato de manera mutua, recíproca. Un diálogo verdaderamente de escucha, de atención. También algo que es súper importante es dar una atención de calidad a aquella persona con la que nosotros compartimos. Y que si hemos elegido eso para quedarnos con ella o con él para el resto de nuestras vidas, ¿qué atención de calidad le estoy dando a mi cónyuge? ¿Cómo cuido yo mi bendición? ¿De qué manera lo hago? Cuando la palabra nos dice, maridos, amen. Oiga bien lo que dice, amen a sus esposas. Y bendito Dios porque me ha dado la oportunidad, como les decía anteriormente, de poder orientar a muchos matrimonios, a muchas parejas, a muchos hombres, a muchas mujeres que han tenido problemas en sus hogares. Y qué difícil
Cuando los caracteres de cada persona chocan, no conciben, no pueden ponerse de acuerdo. Si este grita, aquel grita 2 veces más fuerte. ¡Qué tremendo! ¿Qué dice la palabra? Maridos, amen a sus esposas. Oiga bien lo que dice. Amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Así lo dice la palabra. No les amarguen la vida. Usted y yo, ¿cuántas veces por nuestra forma de actuar, por nuestra naturaleza humana, hacemos cosas incorrectas que hieren, que lastiman, que amargan, que generan que nuestras esposas, que nuestros esposos actúen de manera incorrecta? Por eso es importante el buen trato, en primer lugar, un trato de manera a la altura posible de un matrimonio que ha conocido a Cristo. Y si usted no ha conocido a Cristo, mi hermana y mi hermano, perdón, mi amiga y mi amigo, yo le invito a que lo conozca. O de repente, si usted está tratando a su esposa o a su esposo de la mejor manera y no va a la iglesia o no viene a la iglesia, lo felicito, porque es la gracia de Dios actuando en su vida. Aprender a dialogar, aprender a escuchar. Atención de calidad. ¿Qué es atención? Es atender. Es estar pendiente del otro, de la otra, de su cónyuge, de su esposa, de su esposo. Una atención verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque tenemos y vivimos un diálogo de escucha. No solamente con los oídos, escuchamos con la mente, con el corazón, con los ojos, porque prestamos atención. No estamos con este gran aparatito que ya les voy a decir, hablando con el cónyuge y con el aparato. ¡Qué mala maña! Que se nos quite eso. Si usted va a hablar con alguien, y en este caso en particular, con su bendición, que es su esposa, que es su esposo, haga el aparato a un lado y quede viéndolo fijamente a los ojos. Atención de calidad. Pero ¿qué pasa a veces? Llega el hombre o la mujer de trabajar y por estar viendo el celular, hola, ¿cómo estás? Y le está diciendo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y viendo el aparato y dándole la espalda o dándole de un lado la cara a aquella persona que viene llegando a casa. Mire, consejos sencillos y prácticos que si usted lo está escuchando en este momento, cuando lo escuche, no quiero que me dé la razón, pero así es. A eso estamos llamados nosotros, a cuidar nuestra bendición y dedicarle una atención de calidad. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos de la pausa, mis hermanas y mis hermanos, amigas y amigos, aquí en su programa Buenas Nuevas, con el tema de hoy, cuidando la bendición que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es esa bendición que Dios nos ha dado? Nuestros matrimonios, nuestras familias. Una gran bendición y una familia generalizada. Y estamos hoy puntualizando en el matrimonio. Papá, mamá, esposa y esposo. ¿Qué atención debemos dedicarle nosotros a nuestro cónyuge? Atención de calidad. Cuando nosotros nos casamos, nos dijeron hasta que la muerte nos separe. Tome nota y escuche bien lo que le estoy diciendo. Estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Y lo vamos a repetir. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Cuando usted y yo nos casamos, que recibimos el sacramento del matrimonio dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, hay una frase que se usa, hasta que la muerte los separe. Escuche bien lo que estoy diciendo, hasta que la muerte los separe. Le voy a presentar a la muerte. Mire la muerte, un teléfono. ¿Cuántos matrimonios se han separado por un mensaje? Oiga bien lo que le voy a decir. Nos dijeron, yo los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Y viene un aparato celular, un aparato móvil, y se ha separado cualquier cantidad de matrimonios, cualquier cantidad de parejas. ¿Por qué creen ustedes? Porque vino el esposo o vino la esposa, le agarró el teléfono, le leyó un mensaje, como puede ser que haya sido de otra mujer o de otro hombre, lo malinterpretó. Yo tengo una historia de tantas
capacitaciones, podría decirse, que hemos dado, o tantos seminarios que hemos compartido, o de tantas parejas con las que hemos podido tener el placer de apoyarlas para poder superar su matrimonio y de que no se separen, hubo una que me dijo, y fue radical, me dijo, hermano, me dice, me mandaron un mensaje equivocado, era una mujer, mi esposa lo leyó y hasta ahí llegó un matrimonio de 10 años. Y me dice, y yo se lo puedo jurar, de hecho hicimos hasta la investigación y así fue. Porque llamaron y no, era un número equivocado el mensaje. Cuando en aquellos tiempos eran mensajitos de texto, que no existía ni el WhatsApp ni nada. Óigame bien, por un mensajito de texto que decía, te espero a las 3 de la tarde en el parque para que nos tomemos un café. Atentamente, fulana de tal y el nombre de la mujer. Óigame, tremendo. Se rompió aquel matrimonio de 10 años, con 2 hijos, un matrimonio estable. ¿Y por qué se rompió? En primer lugar, falta de confianza. Y en segundo lugar, por falta de respeto. Es una falta de respeto que usted agarre un aparato que no sea suyo y empiece a leerlo. Como les decía, le presento a la muerte. Hicieron un chiste de todo eso. Han hecho hasta memes. Pero es una gran realidad. La tecnología, los aparatos móviles han venido a hacer que muchos matrimonios, que muchas parejas se dejen. Que muchos matrimonios truenen. La palabra hoy nos invita a nosotros. Y nos llama a poder ser hombres y mujeres responsables, a cuidar la bendición que Dios nos ha dado. ¿A través de qué? De la confianza, del respeto, de dedicar atención de calidad a nuestra esposa, a nuestro esposo, de poder confiar en aquella persona, de poder tratarla de la mejor manera. Me decía una otra hermana, de tanto apoyo que hemos dado, que Dios nos ha dado esa oportunidad. Hermano, me dice, yo tengo, oiga bien, intimidades bien fuertes. ¿Qué trato le daba aquel hombre a su esposa? 6 meses de que mi esposo no me toca, pero ni un pelo, me dice. Óigame, algo tremendo. 6 meses de que el esposo a la esposa la mire como que sin nada. Óigame, algo tremendo. ¿A qué nos dice la palabra? Nos llama, maridos, amen a sus esposas. Y el amor nuestro, no creamos que solamente yo trabajo, yo me saco la cartera y tener el dinero para que compres la provisión del mes, de la quincena, de la semana o del día. O aquí yo pago el cable, el teléfono, el estudio de los hipotes, el transporte de todos. ¿Y ese es el amor que según usted le da? No. Necesitamos dedicar tiempo de calidad, ese trato más agradable y más ameno hacia su pareja, hacia su mujer. Compartir. ¿Compartir qué? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, la agarró de la mano y vámonos a tomar un café? O vamos a bailar. Vamos a distraernos. Privacidad, tiempo de calidad. ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Como dice la palabra, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Y a las mujeres les llama a que se sometan a sus maridos, pero un sometimiento sano, un sometimiento en base a la palabra, a la escucha, al compartir, al diálogo, al ponerse de acuerdo, al estar en armonía. ¿Qué es lo que debe primar en toda relación? En segundo lugar, debe reinar, y escúcheme bien esta palabra y grábesela. Usted que debe aprender a cuidar la bendición que Dios nos ha dado, es la comprensión. Yo, de manera personal, he llegado al punto de que la comprensión es súper importante para que el perdón verdaderamente se lleve a cabo a plenitud. Porque a veces perdonamos, pero si no estamos comprendiendo el por qué hacen las personas las cosas. Aprendamos a comprender. A veces también se dice, es muy fácil decir, póngase en los zapatos de fulano o de fulana. No se trata de eso, es comprender el porqué de las cosas. ¿Por qué motivo las personas hacen lo que hacen a veces? Y eso es algo tremendo, importantísimo, que debemos aprender a aplicar para poder cuidar la bendición que Dios nos ha dado. ¿Cómo trato yo a mi esposa? ¿Cuándo fue esa última vez que usted le dijo, amor, vamos a cenar fuera de la casa? Solo los dos. Privacidad, atención de primera, atención de calidad. ¿Cuándo fue la última vez? Pero no, a veces pasamos más pendientes de que ¿quién te llamó? ¿Quién te escribió? Vos que solo con ese celular pasás. Y empezamos a objetar, empezamos a juzgar. Ahí de repente si en nuestros trabajos andamos el correo, en mi caso personal, yo tengo que andar con mi celular y va de contestar correos y estoy trabajando. Estamos cenando de repente en un lugar X y me cae un mensaje, una llamada, tengo que atender porque es trabajo, es mi responsabilidad, que es totalmente distinto a estar pegado a medianoche y va de chatear. El respeto, la comprensión.
Cuando llegan esos momentos de dificultad, cuando llegan esos golpes que pegan duros, cuando de repente quiere llegar la muerte a nuestros matrimonios para separarlos, es donde entra ahí en acción la fe que usted conoce como hombre y como mujer de Dios. ¿Qué dice la palabra? Sométanse. Amén. Oiga bien, sométanse y amén. Comprendan y perdonen. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a buscar la raíz del problema, del porqué de las cosas. ¿Qué está pasando? ¿Estoy pasando desapercibido? ¿Estoy sintiendo como aquel niño que cuando le preguntaron, que a él le he contado muchas veces y la voy a repetir, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y aquel niño dijo que quiere ser televisor. Porque el papá desde que llegaba a trabajar solo se sentaba en el mueble, prendía el tele y hasta se dormía y tenían que irlo a despertar para que fuera para la cama. Esa era la vida de aquel padre. Triste realidad. No es ajena a nuestras situaciones. ¿Cuántos padres que en vez de estar compartiendo con sus hijos lo que le hacen es darle dinero y andarte a pasear para el mall? Perdete de aquí, no te quiero ver porque vengo cansado, vengo estresado. ¿Y por qué voy a venir estresado yo? Cansado está bien de trabajar. Si el trabajo también es otra bendición que debemos cuidar. Óigame, tremendo. ¿O cómo va a estar usted, me va a decir a mí? ¿O cuántos matrimonios dicen que están hartos, que están hartas de su pareja, de su cónyuge? Es la bendición que usted y yo debemos de cuidar más bien. Sentirnos dichosos en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Como lo dijimos al momento de recibir el sacramento del matrimonio. Dentro de la iglesia de Cristo. Amen a sus esposas. Y mire que San Pablo no se equivocó cuando dijo no les amarguen la vida. ¿Cuántas amarguras han pasado o habrán pasado? Y que no vayan a pasar o seguir pasando nuestras esposas por causas nuestras. No nos volvamos solamente hombres proveedores de nuestro hogar, no. No nos volvamos hombres egoístas tampoco, porque ese es otro detalle también. Muchos hombres a su esposa no le permiten trabajar. ¿Y qué tiene de malo que trabaje? ¿Por qué? Porque desconfía de ella. No le podemos quitar el crecimiento laboral, profesional a una mujer y máxime aún se ha preparado académicamente, universitariamente, que desarrolle lo que ha aprendido. Un hogar para que pueda salir adelante. Deben trabajar los dos, papá y mamá, y juntos los dos sacar adelante a aquella familia, sacar adelante aquel matrimonio. ¿Qué pasa? Muchos hombres porque ganan sueldos exorbitantes, no, te quedas en la casa. Ese ya es un sometimiento incorrecto. No es correcto. Y yo respeto mucho a las personas que a su esposa la tienen en su casa. Está bien que velen por los hijos. Pero si puede trabajar, que lo haga. ¿Quién le ha dicho que no se puede? ¿O dónde dice que es prohibido? La mujer tiene que tener esa libertad de poder desarrollarse, de poder desenvolverse laboralmente. Lo importante es, como lo dice la palabra de Dios, y vamos a leer el versículo 17 que está antes de estos dos. Colosenses capítulo 3, versículo 17, que reza de la siguiente manera. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oiga bien lo que dice. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña en nombre de quién nosotros debemos aprender a hacer las cosas. Nuestros planes, nuestros proyectos, en el nombre de Jesús. Lo dice la palabra. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús. En nombre de quien usted está encomendando su familia, su vida, su esposa, su esposo, sus hijas, sus hijos. En el nombre del Señor Jesús. Todos nuestros planes, todos nuestros proyectos. Y le recuerdo, hermano, hermana, amiga y amigo, a cuidar la bendición que Dios nos ha dado. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros matrimonios y nuestras familias. Porque eso es lo que nos compete como hombres y mujeres, que somos hijos e hijas de Dios. Y recuerde que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Hasta la próxima.